Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta presentación del curso que pretende ser o de la preparación de aquellas personas que quieran asistir con nosotros en la Academia Gaspar Romero a la preparación como auxiliares administrativos del SESCAM. Quien os habla, soy Pascual Segovia, del Cuerpo de Gestión de Instituciones Sanitarias, adscrito a la Dirección Gerencia de la Gerencia Integrada de Albacete, pues desde mucho antes de que fuera gerencia integrada, desde 1989, con lo cual ya muy cerca de la jubilación. Aparte de mi titulación universitaria, yo tengo un máster en Derecho Sanitario y desde hace varios años me encargo de la preparación del temario, llamemos general o de derecho, tanto de auxiliares como de administrativos y en alguna ocasión echando una mano en algunas otras categorías que en el temario común también tienen algún tema de derecho. Por simplificar, habéis recibido los que lo habéis querido abrir o que habéis, o si no habéis tenido ocasión, este es el documento de presentación, ¿vale? Como auxiliar administrativo, aquí tenéis los datos de la academia, dónde está ubicada físicamente, cómo se accede a ella a través del teléfono fijo y a través de un teléfono móvil y a través de uno de los correos que tiene habilitados la academia, que luego, pues en función del tipo de vinculación que tengáis con la academia, pues tendréis uno u otros correos. Estábamos diciendo que la preparación que se va a iniciar será la de auxiliar administrativo del SESCAM. El auxiliar administrativo del SESCAM, el estatuto básico del personal sanitario, perdón, de personal, el estatuto marco de personal de los servicios de salud en toda España, el personal auxiliar administrativo es una de las categorías del personal de gestión y servicios. En las categorías de personal de gestión y servicios hay varias, desde el grupo D, grupo E, grupo A2, grupo A1, y creo que hay hasta un grupo B de los antiguos, porque los técnicos de archivo y documentación clínica creo que son de grupo B, lo que no sé si pertenecen al cuerpo de gestión y servicios. Bien, en principio el puesto de auxiliar administrativo se encarga esencialmente de dar soporte técnico y administrativo, como veis aquí, en centros sanitarios. Puede ser en centros de salud, puede ser en consultorios locales, puede ser en centros de especialidades o pueden ser en hospitales de diferente magnitud, sean del grupo hospitalario que sean. Las funciones principales son la atención al cliente, gestión de citas y archivos, manejo de aplicaciones informáticas y tramitación documental. En tramitación documental no explicita demasiado, pero en definitiva la tramitación documental hace referencia a todo lo que es la tramitación administrativa o la gestión administrativa del SESCAM. Aprovisionamiento, compras, contratación administrativa, gestión de recursos humanos, facturación, toda esa serie de tramitación administrativa, que todo ello se hace a través de expedientes administrativos. Los auxiliares administrativos son realmente los que llevan el peso de la tramitación administrativa, no de la aprobación del expediente ni de la contratación, pero sí lo que es la tramitación. De ahí que en el temario la tramitación administrativa o las leyes que hacen relación a la tramitación administrativa sean muy importantes. Decíamos que en atención al usuario hacen recepción presencial y telefónica de pacientes, gestionan citas previas, aquí dice cita previa, pero incluso
pueden ser citas sobre el momento, un servicio de radiodiagnóstico, atienden mostrador y gestionan citas, dan información general y citan para pruebas o consultas. La gestión administrativa, que es lo que hablábamos antes de la tramitación documental, tramitan expedientes, ya os he dicho de qué tipo de expedientes puede haber, el registro de entrada y salida de documentos, aunque aquí lo dice porque es muy importante. En definitiva, hay muy pocos puestos de trabajo que se encarguen del registro de entrada y salida de documentos, la tramitación de otros documentos y la gestión de historiales clínicos, tanto el archivo como la custodia. Esto es lo que dice el Estatuto Marco. La realidad es que aquí en Albacete y en otros centros, lo que es la gestión y custodia del archivo es un servicio externalizado. Es decir, no lo llevan directamente los auxiliares administrativos del SESCAM, pero en las plantas de hospitalización, en las consultas externas de la atención primaria, sí que tienen que ser conocedores de la estructura interna y de la gestión de las historias clínicas, aunque no la lleven ellos directamente. En cuanto al soporte informático, hay que usar herramientas de gestión, tanto propias del SESCAM. Si al final os decidís a esto, veréis que hay muchos programas que se trabajan en el SESCAM. Los más básicos, los de gestión diaria, serían Mambrino y Turriano, pero hay otros que se llaman Tarea, otros que se llaman Goa, otro que se llama SIFCO. Vamos a ver, hay muchos que no voy a mencionarlos ahora. Los más importantes, repito, son Turriano y Mambrino, que son los que hacen la gestión de admisión por el mismo orden en atención primaria y en atención especializada. Y luego, por lo demás, nos queda una tarea de coordinación, el apoyo administrativo a profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeros, y ayudar en la coordinación interdepartamental. Esto es descrito ya un poco más profundamente qué es lo que hace un auxiliar administrativo. En cuanto a la oposición, el nombre, ya lo veis ahí, es auxiliar administrativo. El organismo es el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Lo más gracioso es que para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha lo más frecuente es que no sean los auxiliares administrativos del SESCAM los que trabajen, sino los auxiliares administrativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El personal estatutario está habilitado para trabajar allí, pero normalmente no trabaja en el servicio de salud, en la sede, por llamarlo de alguna manera. Tipo de personal es estatutario. Lo veréis cuando estudiemos los temas. La vinculación puede ser laboral, puede ser estatutario o tener carácter funcionarial o temporal. Lo veremos en su momento cuando lo estudiemos. En el año 2025 se convocaron, el examen fue a finales de abril, se convocaron 152 plazas, de las cuales 141 fueron para el grupo general y 11 para el grupo de discapacidad, con la particularidad que aquellas que no se cubran por el grupo de discapacidad se acumulan al grupo al cupo general o al grupo general. Estas plazas de las que se examinaron en el 2025 no correspondían a las vacantes generadas en el 2025, sino son de ofertas públicas de empleo de las OPEs de años anteriores. La gestión de la tramitación y de la incorporación al proceso selectivo se hace siempre en tiempos distintos. De hecho, los que se examinaron en 2025, la matrícula la hicieron en septiembre-octubre del 24. Otra cosa es, repito, que el periodo de gestión del concurso-oposición se llevara todo este tiempo. En el año 2026, lo que queda pendiente de aprobar son el número concreto de plazas.
porque la oferta pública de empleo correspondiente a las plazas está aprobada. Hay que delimitar cuándo y en qué y con cuántas concretamente se publican. Pendiente de aprobación probablemente a finales a partir de, después de la feria, como decimos en Albacete, es cuando suelen pasar todas estas cosas. Bien, el sistema de selección de los tres posibles métodos de selección es el de oposición, concurso. Se le suele llamar al revés, concurso-oposición, pero como lo primero que se hace es la fase de oposición, nosotros hemos puesto que es una oposición y después un concurso. El nivel académico requerido es el grado en eso o titulación equivalente. Es decir, quien tenga un módulo de grado medio, sea el que sea, administrativo, contable, el que sea, puede acceder a través de los equivalentes al grado en educación secundaria. Incluso si alguno de vosotros ya tiene más de 20 años o incluso más de 30, más de 30, no, más de 40 realmente, pues puede incluso tener el antiguo graduado escolar que también habilita para presentarse como auxiliar administrativo. Repito, la convocatoria se prevé que se publique a finales del año 2026 o a lo sumo a principios de 2027. ¿Qué es lo que pensamos a nivel particular? Pues que depende de las necesidades políticas, porque el año 2027 es un año electoral y en función de lo que consideren que es más beneficioso, pues lo harán antes o después. Es lamentable que tenga que ser así, pero viene sucediendo así. Bien, durante la preparación de la oposición, tener en cuenta que siempre vais a tener acceso a todas las clases y a todo el material utilizado para el estudio. El temario físico, no es un temario que esté preparado a nivel nacional y adaptado de una manera u otra. El temario se prepara exclusivamente en esta academia y para nuestros alumnos. No se prepara, no se coge el temario de la empresa Sophos, Locos, no sé cuántos, que no digo que estén mal hechos, pero que están hechos de manera general y luego hay algún detalle que los habilita para Castilla-La Mancha. Los temarios que se dan aquí se hacen aquí y además lo digo con seguridad porque el que los prepara soy yo y entonces es la realidad más absoluta. La característica esencial de nuestros temarios es que tienen muy, muy poco de filosofía, llamémoslo así, o de rollo, y nos centramos al máximo posible sobre las bases legales, sobre las leyes sobre las que se crean los temarios. ¿Vale? Bien, las clases no son descargables, pero pues tenéis acceso a ellas durante todo el periodo en que estéis matriculados. Y el temario, si venís a clase, os damos el temario impreso. Y si estáis online, estáis a domicilio, se os envía por correo también impreso sin cargo adicional. Hay que ser fuera del Albacete para mandarlo por correo. Veis aquí la modalidad de estudio, es online o presencial más semipresencial, como queráis. Ahí tenéis en el recuadro, en modalidad presencial hay unas clases presenciales una vez a la semana, luego veremos la distribución de materias, pero lo normal es que estemos como mínimo 3 horas cada semana. Para revisar los temas. Después de cada tema se hacen test que también son exclusivos nuestros. Las clases permanecen grabadas para repasarlas o estudiarlas hasta la fecha del examen. Y vuelvo a decir, tenéis el material impreso y el acceso limitado a la plataforma. En online, la única diferencia obviamente es
que las clases están grabadas y están siempre disponibles. Temario. Y con esto voy a dejar paso para deciros que hay dos grandes bloques de temario, o tres. Uno que se llama el temario común, que prácticamente todas las categorías lo estudian, que serían, me refiero a todas las categorías, desde celadores, pinches, enfermeros, médicos, auxiliares administrativos, informáticos, todos. Tienen los temas de la Constitución española y anexos, el Estatuto de Autonomía y anexos, la Ley General de Sanidad y anexos. Digo anexos porque, por ejemplo, aquí habla Constitución española y tenéis unos subtítulos, ¿vale? Pero la igualdad efectiva es otra ley, no está en la Constitución. Las políticas públicas de la igualdad son otra ley. Las medidas de protección contra la violencia de género son otra ley. Es decir, en este tema tenéis 4 o 5 leyes, todas ellas enlazadas con la Constitución porque son leyes de desarrollo de los derechos fundamentales de la persona. Luego el Estatuto de Autonomía, competencias de la Junta, instituciones, la estructura de administración regional y la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que no está en el Estatuto, pero que también hay que verla. La Ley General de Sanidad, con sus principios generales de salud, la estructura del sistema sanitario público y anexos que serían el decreto 521/87 de estructura y organización de los hospitales. El tema 4, que es el mismo que el 5, Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. La ley básica por la que se crea y se organiza la asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha. Luego tenemos el decreto de estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos, que este decreto no sé si estudiaremos uno o estudiaremos dos. Me explico. Cada vez que cambia el gobierno, este decreto cambia. Este decreto, si tenemos elecciones a finales de mayo, lo primero que harán serán constituir las Cortes, nombrar al gobierno regional y el gobierno, perdón, al presidente de la Junta de Comunes de Castilla-La Mancha, que propondrá a las Cortes regionales un gobierno regional y acto seguido los diferentes consejerías aprobarán el decreto de estructura orgánica y funciones del SESCA, la Consejería de Sanidad. Eso, si todo va normal, tendrá lugar en los primeros 15 días de julio del año que viene. Por lo tanto, el que hay ahora, aunque llegáramos a este tema antes de esa fecha, probablemente no lo estudiaríamos, salvo que los exámenes fueran antes. Y entonces deberíamos estudiarlo. ¿Vale? Asistencia especializada y atención primaria. Vamos a ver, lo tendremos ahí, el tema 7 y 8. La Ley de Derechos y Deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha y la tarjeta sanitaria, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y luego llegamos a lo que llamamos los específicos del personal administrativo, que no tienen los celadores o que no tienen los pinches, que son todos los relacionados a los documentos administrativos. El documento administrativo, la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, conocida por Ley 40, el acto administrativo, el procedimiento administrativo, la administración electrónica 13, 14 y 15 corresponden a la Ley 39. El tema 16 habla del Reglamento General de Protección de Datos, que es un reglamento europeo, y la ley orgánica que lo desarrolla. El Estatuto Marco, que no sabremos si será este u otro cuando lleguemos a estudiarlo, porque está en proceso de pelea, y además lo están peleando, porque hay huelgas y hay presiones y hay de todo. Veremos a ver, están los temas 17 y 18 sobre el Estatuto Marco, y a partir del 19 ya tenemos algo que es específico de la categoría de auxiliar administrativo. No está en ninguna otra categoría, porque el personal
del cuerpo, llamémoslo informático, tiene mucho más que lo que podemos ver aquí en este temario. Como está conmigo el preparador de los temas de informática, va a seguir él contándonos por encima. Primero se presenta y luego lo cuenta. Sí, el temario está aquí y si no, pues Tengo un PowerPoint para poner. vale. Estoy presentando, mi nombre es Alex. Bueno, yo he estado 10 años trabajando de informático en el CESCAM, aquí en Albacete. Ahora me fui a otro sitio, me he sacado plaza en la AGE y estoy trabajando también de informática, esta vez en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Y nada, pues a diferencia de mi compañero, yo llevo menos tiempo aquí, pero bueno, las mismas ganas o más. Ya tuvimos un grupo el año pasado de auxiliar de administrativo de SESCAM. Y nada, os voy a mostrar un poquito, pues, en lo que consiste el temario y de qué manera lo preparamos nosotros aquí en la academia, ¿vale? Vamos. Bueno, pues como os comentaba, aquí tenéis desglosado más o menos el temario de informática u ofimática, si la queréis llamar así, que nos vienen las bases de las oposiciones de auxiliar administrativo de SESCAM, ¿vale? Nosotros lo hemos dividido en 7 bloques. Ahora veremos que, tal como viene en el BOE, lo distribuye con un número mayor de temas, pero básicamente los campos son estos, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea global, pues estos son los temas. El primero engloba lo que es un poco de informática básica y Windows 10. El segundo sería Word 365. Ya sabéis, el procesador de texto de la suite Office 365 de Microsoft. Luego tendríamos otro tema de lo que viene siendo Excel 365 y hojas de cálculo. Un tema 4 de bases de datos. El 5 hablaríamos de las nociones básicas sobre seguridad informática. El 6 sobre el correo electrónico y la aplicación de OLU 365. Y en el 7, Internet, ¿vale? Vamos a verlos un poquito más en detalle. Primer bloque, ¿vale? Corresponde al tema 16, tal como viene en el BOE, por lo menos en la última convocatoria, ¿vale? Hay aspectos que evalúan aquí. Pues conceptos fundamentales, fundamentos del entorno de Windows, trabajo en el entorno gráfico, pues ya sabéis, trabajo con ventanas, con iconos, menús contextuales, pues eso, saberse todas las opciones disponibles, tanto explorador de Windows, carpetas, menús de configuración, herramientas de Windows, herramientas administrativas. Bueno, básicamente un compendio del uso de Windows y de todas sus características, por así decirlo, ¿vale? Pues eso, menú inicio, escritorio, equipo, accesorios, Copilot, ¿vale? Esto lo añadieron recientemente, es el asistente de IA de Windows. También entra en el temario. Explorador, como hemos comentado, gestión de carpetas y archivos y operaciones de búsqueda, ¿vale? Desde las distintas herramientas que nos da Windows para buscar, pues, archivos, carpetas, lo que sea, pues controlarlas todas bien y tener claro cómo se hace, ¿vale? Esto sería en cuanto al bloque uno. Ya habéis visto que comprende el tema 16. Para atrás. El siguiente bloque sería el que corresponde a procesadores de texto, en este caso Word 365, ¿vale? Engloba a los temas 17, 18 y 19 del BOE, ¿vale? Esto os puede dar una idea del peso, por así decirlo, en la puntuación que tiene, en este caso, Word 365 en el examen, ¿vale? Más adelante veremos que solamente le han dedicado, creo que son 2 temas a Excel y un tema al resto de aplicaciones como Access o Outlook, ¿vale? Lo que quiere decir que mm, lo más seguro es que metan mayor porcentaje de preguntas de Word 365, por ejemplo, que del resto ¿vale? Sobre todo de Windows 10 y Word 365 son lo que más vienen preguntando en las últimas convocatorias. Pero bueno, aquí tenéis un poquito lo que se ve de Word. Funciones y utilidades, creación del documento, herramientas de escritura, grabación, recuperación, impresión de ficheros.
composición del documento, integración de los distintos elementos. Una cosa que vamos a ver muy a fondo y una cosa que preguntan mucho en los exámenes y es de lo que más preguntan son atajos de teclado. Ya sabéis, pues control C, control V, por ejemplo, pero orientados tanto a Windows 10 como a toda la suite de Office, de Word, de Excel, de incluso de navegadores, ¿vale? Atajos de teclado es una cosa que preguntan mucho, eso lo vamos a ver en todos los ámbitos que aquí nos describe, ¿vale? Más cosas de Word, pues combinar correspondencia, listas de esquemas, inserción de gráficos, personalización del entorno de trabajo. Esto es algo que también va a ser común a todas las aplicaciones que estudiemos, ¿vale? Cómo puedo cambiar los menús, cómo puedo añadirme esta opción aquí, cómo puedo cambiar de idioma a este programa. Esas son cosas que preguntan mucho, ¿vale? Opciones de configuración, menús y sus funciones, ¿vale? Luego tenemos respecto a Excel 365, las hojas de cálculo, pues eso. Bueno, también comentaros que empezamos desde un punto muy básico, ¿vale? Tanto si no tienes idea, ni has usado nunca Word o Excel, como si eres un usuario ya que avanzado o medio, no vas a tener problema, ¿vale? No nos vamos a detener mucho, pero vamos a empezar desde cero para que todo el mundo, independientemente del nivel que traiga, se pueda enganchar, ¿vale? Pues eso, introducción, edición de datos, fórmulas, funciones, personalización del entorno de trabajo, opciones de configuración y menús y suscripciones. Como veis, hay muchas cosas que son comunes a los distintos programas y de hecho luego veréis en las clases que son muy parecidos. Tanto Word, o sea, Word como Excel, como Outlook, como Access, funcionan de una manera muy parecida, ¿vale? Hay muchas opciones que son comunes. Entonces eso nos viene bien a la hora de resumir también un poco el temario. Bueno, luego tenemos base de datos, conceptos generales. Aquí, bueno, si os fijáis, he puesto abajo Microsoft Access 365 en interrogación porque, bueno, ciñéndome a la última convocatoria, tal como venía en el temario del BOE, había un tema, el tema 22, que era sobre bases de datos. Lo enunciaban tal que así, base de datos, conceptos generales, pero no nombraban Microsoft Access 365 por ninguna parte, ¿vale? Aún así, las preguntas que metieron en el examen fueron orientadas a Microsoft Access. Por suerte, fueron preguntas que eran realmente de teoría general de bases de datos y eran cosas que habíamos dado en las clases, pero vamos, es un detalle que lo orientaran hacia ahí. Y por eso este año, pongan lo que pongan en el próximo BOE, vamos a dar por lo menos una pequeña introducción a Microsoft Access 365, ¿vale? Y eso, pues a partir de, en relación a las bases de datos, pues no sé si la mayoría de gente no tiene mucho contacto con este tema, pero como decía antes, lo vamos a ver desde cero, lo que son las tablas, los consultas, los formularios, las relaciones, importación de datos, vinculación de datos, etcétera, ¿vale? El 5 correspondería al tema 23, que sería nociones básicas de seguridad informática, pues lo típico, ¿vale? Seguridad en el correo, uso y gestión de contraseñas, contraseñas seguras, seguridad ofimática, cómo usar de manera segura todos estos programas de los que estamos hablando, ¿vale? Porque también por ahí nos pueden entrar ataques o malwares. Y la confidencialidad en el tratamiento de la información, ¿vale? Por medios electrónicos. Un tema bastante importante. Y el bloque 6 sería Internet, ¿vale? Así, globalmente, no dice mucho más. Dice conceptos elementales sobre protocolos y servicios de Internet, funcionalidades básicas de los navegadores web y conceptos básicos de navegación, ¿vale? URL, favoritos, historial y búsqueda. Pues eso, aquí veremos un poquito por encima, porque obviamente el Internet en sí podría ser un temario extensísimo, pero nos ceñimos a lo que nos piden el temario, a lo que vienen poniendo en los exámenes y más o menos esto es un poquito lo que se va a ver en ese bloque, ¿vale? Y el último bloque sería correo electrónico, ¿vale? Microsoft Outlook 365, concretamente, pues lo mismo, conceptos básicos elementales de correo electrónico, cómo funciona y luego aparte cómo trabajar en el entorno de Outlook 365 en este caso, ¿vale? Enviar, recibir, responder, reglas de mensaje, lista de contacto, pies de firma, gestión de calendarios, ¿vale? Pues el típicas gestiones de correo, que es algo que un auxiliar administrativo tiene mucho o sea, le dedica bastantes horas al día, por lo que he podido ver. Así que
Este sería el último bloque. Y nada, comentar un poquito por encima el temario que tenemos. Yo desde el inicio del curso doy un temario de cada bloque, ¿vale? Bastante extenso, extenso en páginas, pero luego realmente lleva mucho pantallazo, ¿vale? Porque lo digo porque al principio ves muchas páginas, pero lo hacemos con mucha pantalla por si cualquiera en su casa o no dispone de ordenador o no dispone de un Word o un Excel 365, que es lo más normal porque la mayoría de la gente tiene versiones anteriores, ¿vale? Entonces aquí hacemos hincapié en que los temarios y los resúmenes que ofrecemos están actualizados, ¿vale? Están todos adaptados a la versión 365 de la Suite Office, que es la última, ¿vale? Que es la que preguntan en concreto en el examen, ¿vale? Muchos temarios que hay por ahí dan eh, Office 2021 e incluso Office 2019 y lo meten como 365, pero realmente cambian cosas, ¿vale? Y es ahí donde quiero hacer un poco hincapié, ¿vale? Donde todos los pantallazos que os ponga y todos los menús van a ser los de 365. Incluso aquí en clase, en el mismo portátil, podemos hacer demostraciones tanto de Windows como de Office para cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis ver, ¿vale? Y lo mismo para los test, ¿vale? Os iremos dando test igualmente actualizados. Igualmente todas las preguntas que os hagan serán de las versiones en concreto de 365 de estos programas y de las versiones en castellano, porque hay muchas, la mayoría de test que hay por ahí son generalistas y realmente preguntan cosas que no son de la versión en concreta, ¿vale? Cuando te cambia un par de cositas, pues la respuesta ya puede ser distinta. Y nada, eso, hacemos test por temas. Luego al final me gusta cuando se acerca el examen hacer unos test un poquito más difíciles, por así decirlo, más orientados al tipo de test que os vais a encontrar en el examen, ¿vale? Hacemos una clase de simulacro, ¿vale? Yo reparto unos temas, hago 15 minutos, entramos, los corregimos todos juntos, vemos dudas, para que podáis tener una experiencia lo más cercana al cuestionario que os vais a encontrar en el examen, ¿vale? Y bueno, por mi parte yo creo que ya estaría. No me sé si me dejo algo. Si quiere añadir algo mi compañero. No añadir en principio, deciros que cuando queráis, aparte del temario, podemos hacer la, digamos, la asesoría en todo el proceso de matriculación, porque la matrícula el concurso oposición se hace a través de la sede electrónica, que algunos podéis tener más facilidad o menos para el tema de la sede electrónica, pero que se os puede asesorar tanto aquí en la academia como si vais a cualquier oficina de la Junta de Castilla-La Mancha o registro electrónico, os pueden asesorar sobre cómo hacer el uso. Y si después tenéis dudas sobre la convocatoria, requisitos o cualquier otra historia, también estamos a vuestra disposición para aclararos lo que sea necesario. ¿Vale? Ahora mismo, por nuestra parte, hemos terminado. Si luego alguno de vosotros, cuando os matriculéis o manifestáis algún interés, pues a través del correo info que habéis visto ahí al principio, que os vuelvo a poner, podéis solicitar cualquier tipo de información adicional, lo tenéis aquí, info@academiagasparromero.com y directamente o bien los personal de la academia a nivel sobre matrículas y tal, y a nivel técnico, en cualquiera de nosotros dos, los preparadores, pues podemos contestar a esas dudas que podáis ir teniendo. Nada más por nuestra parte, animaos a quienes estéis viendo esta sesión de presentación. Por muy difícil que podáis pensar que es, al final, quien hace un trabajo continuado y constante es el que se lleva el gato al agua. Es importante saber que los que aprobáis la fase de oposición recibís una serie de puntos que luego os ayudan a integrar la, la bolsa selecta de contratos temporales y que con esos puntos, los que podáis hacer de formación específica y poco a poco se puede entrar en la rueda, llamémoslo así,
de los contratos temporales, sobre todo porque los auxiliares administrativos hay centenares de ellos en cada gerencia. Entonces, es más fácil encontrar contratos de sustitución, de vacaciones, de bajas y tal, pero hay que estar en la lista y para estar bien posicionado en la lista hay que tener bastantes puntos. Nada más, estamos deseando conoceros personalmente y hasta otra ocasión.